es una maravilla. Poco más tengo que decir. Y como poco más tengo que decir, pues si queréis vamos a pasar a la sección principal y vamos a empezar con... no vamos a empezar ni con Fernando ni con Tomás. Hoy vamos a empezar con Josep, que además lo tenemos en el chat, que nos ha mandado un audio que nos va a traer al podcast de la semana el anterior, el de hace 15 días. Y bueno, él nos va a poner en contexto y vamos a ello. Saludos a todos. Me encantó el podcast anterior, sobre todo la sección en la que hablabais sobre las consecuencias de que la Luna cayese sobre la Tierra. Pero después de escucharos, ocurrió algo increíble. Una conexión espaciotemporal entre dos personas. A cientos de kilómetros de aquí, Fernando pensó exactamente lo mismo que yo. ¿Qué pasaría si la Luna desapareciese ahora mismo? Y hemos decidido contarlo. Digamos que lo ha hecho un mago y la Luna, que acompaña a la Tierra desde hace eones, deja de existir. ¿Qué consecuencias tendría? Pues de manera inmediata y para beneficio de astrónomos y aficionados, las noches serían mucho más oscuras, haciendo que las estrellas fuesen mucho más visibles en el cielo nocturno, es decir, se podría observar el universo con mucha mayor claridad. Otra de las consecuencias a corto tiempo sería el aumento de meteoritos y bólidos espaciales que entran en nuestra atmósfera. Una de las ventajas de tener al menos una luna orbitando tu planeta es que limpia la órbita de cuerpos y rocas que encuentran a su paso, evitando que se acerquen a la Tierra. Pero con el tiempo las consecuencias de no tener nuestra luna irían a peor. El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra estabiliza el eje de rotación de nuestro planeta, manteniendo su inclinación en unos 23 grados respecto al plano de su órbita. Esta ligera inclinación es la responsable de que existan las estaciones. Sin la Luna, el eje de rotación de la Tierra perdería su estabilidad y podría variar entre los 0 y los 90 grados, produciendo un importante cambio en el clima. Por otra parte, la presencia de la Luna frena la rotación terrestre, aunque de un modo muy pequeño, del orden de unos microsegundos por año. Pero claro, al cabo de 5.000 millones de años que lleva nuestro planeta dando vueltas alrededor del Sol, pues es un buen pico. De hecho, sin la Luna, actualmente el día no tendría 24 horas, sino de 6 a 8 horas. Y todo esto, unido a la inclinación caótica del eje de la Tierra, provocaría, en los casos más extremos, que llegásemos a tener zonas de oscuridad perpetua, o continentes abrasados por su extrema exposición al Sol, cambios irreversibles en nuestra atmósfera y la destrucción total de nuestra ionosfera, haciendo que la Tierra fuese totalmente inhabitable tal y como la conocemos. Pero seguro que Fernando tiene mucho más que contarnos sobre las consecuencias de no tener luna. Adelante. Sigo yo, sin Ángel de por Esto te da medio, un ni nada. magnífico pie para tu sección, ¿eh? Sí, es que los dos justo pensamos en lo mismo y estuvimos ahí mirando cosillas. Claro, yo justo después de grabar dije, "Buah, hemos dicho súper rápido ahí que no pasaría nada y No tiene que venimos haber, arriba. sí, tiene que haber más efectos". Entonces, por ejemplo, hablábamos de las mareas y dijimos, bueno, pues se acabarían las mareas y ya está. Igual le afectaría a los ciclos menstruales y cosas así por el estilo y poco más. Las mareas y au. Más que luego, Entonces, encima me me contradije porque dije que las mareas en el pasado hicieron algo y luego no pensé que igual lo deshacían. claro, o que dejarían de hacer lo que están haciendo y Exactamente. tendría un montón de efectos. Entonces, Correcto. claro, lo de las mareas tiene su miga, porque hay un montón de cosas que o bien dependen directamente de las mareas o están súper influenciados por las mareas. O sea, porque en principio podrías decir, bueno, pues si deja de haber mareas, lo único que pasaría es que el nivel del agua cuando vas a la playa, pues siempre sería el mismo y no subiría y bajaría a lo largo del día. Entonces dices, bueno, pues por ejemplo, habría especies de mariscos que directamente o se extinguirían o dejaríamos de poder acceder a ellas, por ejemplo, si te gusta comértelos, porque no quedarían al descubierto.
Pero claro, las mareas tienen un montón de efectos, no solo en la costa, sino también a lo largo de todo el océano. Por ejemplo, influyen en todas las corrientes marinas que recorren el globo entero. Entonces, estas corrientes lo que hacen es transportar agua a lo largo de todo el planeta y, por ejemplo, transportan agua caliente desde el Ecuador hacia los polos, con lo cual son súper importantes a la hora de regular la temperatura del planeta. Entonces, si simplemente por alterar estas corrientes a raíz de quitar las mareas, el cambio climático pegaría un cambio, aunque esté feo decirlo 2 veces seguidas, enorme, porque afectaría un montón en la temperatura del planeta. Yo Luego, además, no sabía que tenía tanta influencia. Yo pensaba, imagino que no tiene tanta. Y que lo más, al final, ese movimiento, esas corrientes marinas, sobre todo es por el giro de la Tierra, ¿no? En es general. por el giro de la Tierra, sí, pero claro, digamos, ya no es tanto que existan las corrientes, porque seguirían existiendo, pero las trayectorias que siguen sí que cambiarían. Diferentes. Vale, ok. Sí. Vale, vale. Tiene todo el Entonces, sentido. claro, aparte de, digamos, afectar a cómo se distribuye, porque cambiarían las trayectorias de las corrientes, luego hay un montón de cosas que simplemente dependen de que éstas existan y que estén tal y como están ahora mismo. Por ejemplo, hay un montón de ciclos de reproducción en especies marinas que se basan en cómo van esas corrientes, en de qué punto a de qué punto van. Lo que se ha visto un montón de veces de los grandes cetáceos, por ejemplo, que ahora están en una parte del mundo y recorren miles de kilómetros para ir a otro sitio, simplemente para desovar o para reproducirse, eso cambiaría. Claro, entonces, al final es lo que hemos dicho aquí alguna vez, hablando de otros temas, que es cuando tienes un sistema, un ecosistema en este caso, que es tan complejo, que hay tantas piezas en funcionamiento a la vez, un pequeño cambio en una de ellas puede acabar provocando un efecto mariposa, por así decirlo, y Sí. al final podría acabar en produciendo extinciones masivas. Ya no es solo simplemente que cambie la trayectoria. Por ejemplo, este tipo de cambio en las mareas podría ocurrir que la temperatura de los océanos cambiase y simplemente lo estamos viendo, que cuando sube la temperatura a lo mejor 1 grado hay un montón de microorganismos que desaparecen. Esos microorganismos a lo mejor son la base de alimento para otras especies y empiezas a cargarte especies y no sabes dónde. O sea, es lo de siempre, sabes dónde empiezas pero no sabes dónde va a acabar. Sí. Luego, además, esto, digamos, era un aspecto, por así decirlo, del cambio climático o biológico, pero no son los únicos efectos que tienen las mareas. Hay otros aspectos que también son importantes. Cuando pensamos en las mareas, siempre tenemos la imagen, siempre nos viene a la imagen una escena en la playa. Y ves como por la mañana o por la tarde va subiendo y va cambiando la línea de costa. Pero claro, el planeta está lleno de agua y está lleno de costa y hay muchísimos kilómetros que no son playas y también tienen una importancia muy grande a nivel biológico. Por ejemplo, todas las desembocaduras que hay de los ríos, Los las deltas, mareas ¿no? ahí, sí, en todos los deltas, por ejemplo, esto es solo un pequeño ejemplo, ¿vale? En todos Ujú. los deltas de los ríos, las mareas afectan muchísimo a cómo se comporta el ciclo del carbono. Para el que no se acuerde del ciclo de carbono, simplemente Los de el la ciclo de LOXE. carbono, sí, te describe todos los movimientos que hay del carbono, del elemento, entre la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera, la geosfera, digamos, entre todas las partes del planeta, entre los seres vivos, entre el aire, entre las masas de agua, etcétera. Digamos, como cualquier componente que tenga una base de carbono o el carbono simplemente, por ejemplo, cuando tienes un animal, en todos nosotros hay una parte que es carbono. Cuando morimos, ese carbono de manera natural iría al suelo. Y del suelo, pues podría pasar a un acuífero que podría llegar al mar, y luego, yo qué sé, podría pasar a la atmósfera. Todos los seres vivos generamos, por ejemplo, dióxido de carbono, eso pasa al aire, y todo esto al final, digamos, este ciclo del carbono, ¿por qué es relevante? Pues es muy relevante porque el carbono no deja de ser una de las bases de la vida. Entonces, cómo este ciclo, digamos, está estructurado, afecta de manera muy importante a la capacidad de nuestro planeta para albergar vida. Entonces, las mareas cambian muchísimo las propiedades del suelo en todas estas regiones, en los deltas. Digamos, al subir y bajar la marea, inundan partes del suelo. Al estar metiendo agua salada, pues añaden sales al suelo, pero también cambian la acidez. Y también lo que decíamos antes, hacen posible la vida de un montón de organismos. Hay muchísimos organismos que dependen de que cada X tiempo suba el nivel del mar y les lleven esas sales o les lleven ese agua. Entonces, al cambiarla, si no existiesen las mareas, todo esto se vería afectado y
digamos, el efecto más evidente es que cambiaría, digamos, la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Eh, Igual no cambiaría mucho o no cambiaría muy rápido, pero cambiaría la velocidad a la que el CO2 entra en la atmósfera o se reabsorbe por la biosfera, con lo cual tendría cambios otra vez en el cambio climático. Digamos, cambiaría las propiedades de la atmósfera y podría cambiar el efecto invernadero, por ejemplo. Luego, otra de las cosas que tenía apuntadas, decía antes, lo escuchábamos en el audio, que las noches serían mucho más oscuras. Al no haber la luna, la cantidad de luz que habría por la noche sería mucho menor. Y si bien esto estaría guay si te gusta la astronomía, porque podrías ver el cielo de una manera diferente y sin tener digamos, la luna cegándote, habría un montón de consecuencias a partir de esto, digamos, a nivel biológico. Al no haber luna, las noches serían mucho más oscuras y todas las especies nocturnas se verían afectadas. ¿Por qué esto es relevante? Pues, digamos, todas las especies que viven de noche se han adaptado a vivir de noche durante miles de años y han ido evolucionando para moverse de noche a la luz de la luna. Entonces, habría, por ejemplo, muchísimos insectos que directamente no podrían orientarse por la noche. Y luego, otra cosa más evidente es que un montón de depredadores serían incapaces de cazar, porque no podrían Vamos localizar a aullando sus a la presas. luna tampoco, claro. Tampoco, exacto. Y luego es eso, yo qué sé, lo típico que ves, un búho o una lechuza que cazan de noche. Si bien los ojos los tienen súper adaptados y son capaces de ver con muy poca luz, si le quitas la luna, que es la mayor fuente de luz por la noche, serían incapaces de cazar y de nuevo podría haber extinciones masivas. Poca cosa. Sí, también, yo qué sé, los ciclos de reproducción ya no solo se verían afectados en el mar, sino también se verían afectados en tierra, porque hay un montón de especies que utilizan los ciclos lunares para desovar, por ejemplo, como las tortugas, que se basan en todos estos ciclos. Y luego tenía un par de cosillas más. Vi un Que a priori documental no hace también... mucho que. Sí, ya me acuerdo, el de Will Smith en Disney Plus, que está muy chulo, os lo recomiendo, que va viendo diferentes zonas de. Pues va a volcanes y hay una que va a la isla donde desovan las tortugas y veían de dónde viene, o sea, cómo se orientan y usaban la luna, se dice, y también hablaban del olfato, o sea, son cosas bestiales que dices tú. ¿Cómo es posible que se acuerden de dónde nacieron Sí. por el olor? Espectacular, pues. Cada episodio de ese documental habla también de un sentido nuestro, Correcto. ¿no? De la importancia. Sí, entonces, y en ese habla del Del olfato. olfato. Muy chulo. Luego es lo que decíamos, todo esto está grabado a nivel evolutivo y se ha ido grabando durante miles de años. Entonces, un cambio tan brusco de la noche a la mañana, o sea, sería una salvajada, porque digamos, trastocaría todos los biorritmos, trastocaría todo, digamos, esos hábitos o esos comportamientos que están grabados dejarían de ser válidos. Es una locura. Sí, digamos que si pasara durante muchísimo tiempo, pues vale. Pero esto en un símil del día a día. Terminaríamos evolucionando Claro, en ese aspecto, o exactamente. sea, al final Pero nos adaptaríamos al entorno. un símil del día a día es cuando le dices a los yayos que ya no pueden ir a sacar dinero al cajero y que no molesten, que lo tienen que hacerlo todo por el móvil, ¿no? Ese sería un símil. Tiene que haber una transición. Si de repente les quitas los cajeros y le quitas la gente y ya tienen que hacerlo todo con el móvil, pues lo más normal es que se vuelvan locos. Pues lo mismo Sí. pasaría Hay cosas que pasaría así, que si fuesen paulatinamente, digamos, las especies pues volverían a evolucionar para adaptarse. Sí, como si pensamos que la Luna se fuera dentro de. Si pudiéramos estar en la Sí, se Tierra va alejando. 100.000 millones de años. Si se va alejando, pues bueno, poco a poco. Pero estamos hablando de recordar de que llega un mago y desaparece ya mismo, en un instante. Y luego hay algunos de estos efectos que, aunque no pasasen de repente, sí que afectarían a la vida tal y como la conocemos. Porque, digamos, aunque hayas tenido tiempo para adaptarte, lo que escuchábamos antes, si cambia la ionosfera y ya no tienes esa protección contra la radiación, Sí, ahí tienes un problema. adaptarte a radiaciones de alta energía no es algo que sea sencillo y que No. pase de manera natural con la evolución. O sea, ahí estarías... Aunque tú te puedas sería meter un dentro de problema. una cueva bajo tierra, de lo que te vas a alimentar no va a pasar y al final no vas a tener que comer y vas a morir. Sí. Y tenía un par de cosillas más que estuve pensando. Claro, igual que la Tierra, digamos, aquí hay un sistema que es la Tierra y la Luna, que uno se está trayendo al otro y por eso están ligados. Entonces, si desapareciese la Luna, la Tierra también dejaría de sufrir el tirón gravitatorio que ejerce la Luna sobre la Tierra. Que no es tan grande como el de la Tierra, pero bueno, es un tirón gravitatorio que lo tienes de normal y desaparecería. Entonces, ¿qué pasa aquí?
pues este tirón se ejerce sobre todo el planeta. Entonces, en una parte de ese planeta es el núcleo de la Tierra. Con lo cual, el núcleo de la Tierra de repente dejaría de sufrir este tirón gravitacional. Y eso provocaría cambios en cómo está al final el núcleo terrestre. Según a quien le preguntes, te dirá que está 100% confirmado o no, pero bueno, se supone que es digamos, un conjunto de fluidos que están ahí girando y, por ejemplo, generan el campo geomagnético, etcétera, etcétera. Entonces, si afectas a cómo esos fluidos están, se mueven, digamos, exacto, en su estado de equilibrio, por así decirlo, podría generarse cambios en el campo geomagnético. Otro problema. Campo geomagnético, por cierto, que también se ve afectado por las mareas, porque al final... al final el agua de los océanos es salada. Entonces, es agua que está en movimiento, que conduce la electricidad, aunque no tenga una conductividad muy grande, hay muchísimo agua. Hostia, eso no lo había pensado nunca. Entonces, las propias mareas y las propias corrientes marinas influyen en cómo es el campo geomagnético de la Tierra, con lo cual eso también se vería afectado. Y es lo que decíamos antes, al final el campo geomagnético es una especie de escudo contra la radiación. Con lo cual Marte no lo tiene y mirad qué desierto. Y luego, bueno, claro, para nosotros el efecto más instantáneo sería que a nivel tecnológico cambiar el campo geomagnético sería una locura a nivel tecnológico. Los GPS, digamos, un montón de sistemas de telecomunicación dejarían de funcionar, etcétera, etcétera. Sí, y luego es eso, si trastocas el núcleo, podrían provocarse movimientos tectónicos, podría haber terremotos, podría haber erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de efectos. Luego también, por ejemplo, pasaría con todos los instrumentos menos tecnológicos, pero más fiables que usan en aviación o en navegación por mar. Todo eso, los sistemas inerciales que tienen para saber, lo configuras en un sitio y tú te vas hacia otro y ya no necesitas nada más, saber dónde estás en cada punto. Todo eso dejaría de funcionar. Sí, luego lo estuve mirando, por ejemplo, grandes experimentos científicos, digamos los grandes aceleradores, etcétera. El interferómetro para las ondas gravitacionales, el LIGO, todo esto está calibrado para eso, ¿no? Están construidos de manera que están calibrados pues, para los efectos de las mareas, porque las mareas también ejercen fuerzas, sobre todo la masa de tierra, ejercen fuerzas en el campo magnético, todos están diseñados teniendo todo eso en cuenta, con lo cual se verían también afectados. Hostia. Bueno, pero eso en un fin de semana lo reconfiguran y ya está. Al siguiente están todos muertos porque no se puede comer, pero... Total, que resumiendo, poca broma que la luna desapareciese. Porque pararme a contar aquí de manera muy detenida, me han salido 4 o 5 extinciones masivas. Si la luna desapareciese. Estaba pensando, cuando tienes dos cuerpos como el Sol y la Tierra, o tienes la Tierra y la Luna, realmente la Tierra no gira, o sea, la Luna no gira alrededor de la Tierra, giran sobre un punto de gravedad común, ¿no? En este caso ese punto de gravedad común está dentro de la Tierra. Hay otros sistemas en los que no. Si tienes un sistema planeta-luna, como puede ser Plutón y Caronte, creo, ¿no? Que son muy parecidos, no giran realmente uno sobre el otro, giran sobre un punto de gravedad común. Si la Luna desapareciese, eso también tendría un pequeño, o igual no tan pequeño, cambio en la órbita alrededor del Sol, porque... Entiendo que sí. De repente ya no está girando sobre un punto de gravedad común, está girando alrededor del Sol. O sea, con ese punto de gravedad común del Sol solo, pero no el sistema Tierra-Luna ya no es un sistema Tierra-Luna. Ahí igual también hay alguna modificación. Entiendo que la órbita se afectaría, no sé hasta qué nivel. No creo que afecte a las... más allá de lo que habéis comentado del eje de la Tierra. Sí, no... Eso sí que me parece una locura. O sea, eso me parece algo súper relevante. Hombre, claro, si se te pone a 90 grados como Urano, ya está, da igual que lo demás esté perfecto, se acabó. Una cara todo el año dando al sol y la otra cara dando, de noche, o sea, es una salvajada. Sí. Pues sí, es exactamente lo que dijimos la otra vez, que no pasaría gran cosa, ¿no? Sí, más o menos. Pues eso. Y ahí la luna que la dejen como está, que ni la tiren encima de la cabeza ni se la lleven. Imagínate que llega una civilización extraterrestre y nos la secuestran. Y dicen, nos tenéis que dar esto y esto, o nos llevamos la luna. O nos la llevamos. Viene Gru y roba la luna. Y roba la luna. Y nos la destroza. Sí, pues que la dejen quietecita. Pues muy bien.